Juan Chaquel fue un importante demógrafo uruguayo, estudió demografía en la CELADE, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía, trabajó allí y del año 1987 al año 2002 fue jefe del área de demografía. Sus investigaciones se centraron principalmente en el crecimiento, la estructura y los componentes de la población. Fue encargado de coordinar, supervisar y dar asistencia a distintas investigaciones. Además, tuvo responsabilidades editoriales en las publicaciones de la CELADE, que algunas de ellas fueron el Boletín Demográfico y Notas de Población. La lectura a analizar de Juan Chaquel es La transición de la fecundidad en América Latina de 1950 al año 2000. Esta trata de responder a la pregunta de si en la región continuaría el descenso de la fecundidad a niveles similares a los de países desarrollados, o sea, muy por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, o se estabilizaría en un valor cercano a 2 hijos por mujer. El objetivo principal es analizar la transición de la fecundidad en la segunda mitad del siglo XX, las características y los factores que pudieron determinarla. Para ello, describe los niveles y tendencias de la fecundidad de los países de la región. También analiza la fecundidad por edades de las madres. Se enfoca en la tendencia al rejuvenecimiento de la estructura, estudia los determinantes próximos de fecundidad, especialmente los relacionados al aumento en el uso de anticonceptivos modernos y finalmente se analizan las brechas en los niveles de fecundidad según los sectores sociales. Algunos conceptos importantes en la lectura son el de tasa de reemplazo de la población, que se refiere a la fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada, o sea, sin migraciones, se mantenga indefinidamente en el tiempo sin disminuir su volumen. Esa tasa suele ser de 2.1 hijos por mujer. También está el concepto de nupcialidad, número proporcional de matrimonios en un tiempo dado y lugar determinado. Está el de periodo protogenésico, que hace referencia al periodo comprendido entre el matrimonio y el primer nacimiento del mismo, en los casos en los que la nupcialidad es un factor determinante para la natalidad. También está el concepto de intervalo intergenésico, que hace referencia al intervalo entre dos nacimientos consecutivos. En el aspecto de la teoría, la más importante sería la de la transición demográfica, que propone que el avance tecnológico y las revoluciones industriales provocaron una disminución en los niveles de mortalidad y posteriormente en los de fecundidad. Entre las fuentes que utiliza el autor están algunas encuestas de demografía y de salud conocidas como DHS y otras similares como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADIT, la cual utiliza México. También hay estimaciones y proyecciones de la CEPAL y la CELADE y otras fuentes secundarias de diferentes autores relacionados a la transición demográfica y a los determinantes de la fecundidad. El primer apartado del artículo se titula Niveles y tendencias. Menciona que desde mediados de la década de 1960, en la mayoría de los países de la región se comienza un descenso en el número medio de hijos por mujer, de 6 hijos a 2.8 hijos por mujer, en un intervalo de aproximadamente 35 años. A pesar del acelerado descenso de la región, sus valores son similares a los que tenía Europa 50 años antes. En algunos países de América Latina, como Costa Rica, República Dominicana, Brasil y México, el descenso fue aún mayor. Es notorio, al estudiar estos países, que este fenómeno no se le puede atribuir a las políticas gubernamentales. Aunque hubo una baja generalizada de la fecundidad entre los países, siempre ha existido una brecha. Un ejemplo es que a inicios del periodo la tasa máxima en Honduras era de 7.5 hijos, mientras que en Uruguay era de 2.7. Al final del periodo, las tasas en Guatemala son de 5.0, mientras que la de Cuba es de 1.6.
Entre las tendencias y niveles tendríamos los países de fecundidad alta y media alta, que serían la gran mayoría de América Central, Bolivia, Paraguay y Haití. Estos superan la tasa global de fecundidad de 4 hijos y su descenso fue de un 30 a un 47% durante los años 1950 y 2000. Esto ocurre principalmente en las primeras 2 décadas. Luego tenemos los países de fecundidad media. Se encuentra la gran mayoría de los países de la región y su fecundidad actual es cercana a 3 hijos por mujer, un poco por encima del promedio general. Estos descendieron sus tasas entre un 50 y 60%, destacándose República Dominicana, Costa Rica, México y Colombia, con aproximadamente 60%. Están también los países de fecundidad baja, que tienen una tasa global de fecundidad cercana a 2.4 hijos, que serían Uruguay, Brasil y Chile. Y finalmente están los países de fecundidad muy baja, que el caso excepcional ha sido Cuba, ya que a partir de 1970 experimenta un descenso importante, pasa de 4.3 en 1965 a 2.1 en 1980 y baja su tasa hasta 1.6. O sea que desde el año 2004 Cuba ya llevaba cerca de 25 años con tasas por debajo del nivel de reemplazo. Este comportamiento de Cuba se debe en parte a los cambios sociales y económicos que tuvo después de la revolución, el cambio de rol de la mujer y las políticas del Estado sobre el control de los nacimientos. El artículo se pregunta si la fecundidad bajará a los niveles de los países desarrollados o si se estabilizará en aproximadamente 2 hijos por mujer. Sostiene que dependiendo de la forma en que se direcciona la política pública del control de la natalidad, esta tiende a disminuir más en grupos etarios que en otros. Una manera de postergar el primer nacimiento a una edad más avanzada lo que tendría como efecto crear un patrón tardío en la fecundidad. Otra manera es realizar el control de la natalidad cuando las familias han alcanzado el tamaño deseado. En ese caso, más bien se favorece un patrón de maternidad temprana. En ese sentido, la tendencia de América Latina muestra un rejuvenecimiento en la tasa de natalidad. El patrón muestra una clara tendencia a que el primer nacimiento se produzca inmediatamente después del nacimiento, como con un periodo protogenésico breve. Este rejuvenecimiento de la edad de la maternidad está relacionada con la baja edad a la hora de contraer matrimonio, en el caso latinoamericano. Por el contrario, los países que tienen tasas de fecundidad más bajas están relacionados a nacimientos más tardíos, es decir, a un patrón protogenésico más largo. Sin embargo, la postergación en la edad del matrimonio no parece ser un requisito para el descenso de la tasa de fecundidad, como lo demuestran algunos casos como Cuba, Rumania y Estonia. Una mayor concentración de la fecundidad en edades tempranas aumenta las posibilidades de un embarazo riesgoso, ya que el mayor riesgo existe en los casos de fecundidad en los extremos del periodo reproductivo, es decir, a una edad muy joven o a una edad muy avanzada. La tasa de fecundidad en edades adolescentes ha disminuido menos que en otros grupos etarios. Por tanto, existe una mayor proporción de embarazos adolescentes como resultado. Algunos argumentos sostienen que la fecundidad adolescente favorece la pobreza, cuando otros argumentan que es la pobreza la que genera los embarazos adolescentes. También se sostiene que esta preocupación por los embarazos adolescentes viene de un crecimiento en la proporción de embarazos adolescentes al haber disminuido menos que los grupos etarios. En cualquiera de los casos, ciertamente la procreación en edades más tempranas constituye una dificultad para estas personas a la hora de estudiar y dedicar su tiempo a otras cosas. A la hora de plantear una política de prevención del embarazo adolescente se debe tomar muy en consideración el contexto sociocultural, ya que en algunos casos el embarazo en adolescentes es visto como un problema, mientras que en otros no. Las bajas tendencias de la fecundidad en Latinoamérica involucran dimensiones biológicas, demográficas, económicas, sociales, psicológicas y culturales
pero se destacan los determinantes contextuales y de carácter biológico. En referencia a los contextuales se explica que el proceso de industrialización y urbanización, junto con la expansión del proceso educacional en un mundo en globalización, cambió la participación laboral de la mujer. Esto causó una transformación cultural importante, ya que se creaba una tendencia al abandono de la familia con muchos hijos en todos los sectores sociales. Entre los factores biológicos también destaca el papel de la disminución de la mortalidad infantil, con los avances de los mecanismos que determinan el riesgo y el resultado del embarazo. Al bajar la fecundidad, necesariamente baja la cantidad de hijos deseados, pero también juega un importante papel el acceso a la información sobre cómo controlar los nacimientos. En relación con esto se concluye que en casi todos los países el número ideal de hijos es menor que la tasa global de fecundidad efectiva. También la diferencia entre el ideal de hijos descritos en la encuesta y la realidad es más aparente en los países de fecundidad alta. Se ejemplifica el caso de Colombia y Guatemala. Colombia, por ejemplo, es un país de fecundidad baja, tiene un número ideal de 2.3 hijos y su tasa de fecundidad de 2.5. Esto significa que la realidad se acerca al ideal de familia declarado en las encuestas, son números muy similares. Por otro lado, Guatemala, un país con fecundidad alta, tiene un número ideal de 3.4 hijos, pero la realidad muestra que su tasa global de fecundidad es de 5 hijos, lo cual deja más de 1,5 hijos de diferencia entre la tasa ideal y la tasa global de fecundidad de Guatemala. Esto podría demostrar que en los países de alta fecundidad hay una demanda insatisfecha de medios para controlar los nacimientos. El uso de anticonceptivos es lo que más ha tenido impacto en la tasa de fecundidad en la región latinoamericana. Se presenta un aumento de su uso en todos los casos, pero especialmente en los países de menor fecundidad. El método más utilizado en la región es la esterilización femenina. La nupcialidad es, por otro lado, también de interés al analizar el tema de las tasas de natalidad. Se entiende por nupcialidad el estudio y la cuantificación de los matrimonios, divorcios, separaciones y viudez. Europa entró en una segunda transición demográfica por la caída de la natalidad en 1970 y 1980, que finalmente se redujo la natalidad a niveles muy inferiores del reemplazo. Esto fue por un cambio en las actitudes relacionadas a la procreación y el cambio de las costumbres. Por ejemplo, la disminución de los matrimonios, aumento de la convivencia de parejas y el aumento de los divorcios. También se argumenta que la segunda revolución anticonceptiva en Europa, en los 60, un poco antes, con la popularización del dispositivo intrauterino y la píldora, abrieron paso a la caída de la natalidad en los 70s y 80s en Europa. Los datos de nupcialidad muestran que en Latinoamérica aún no se presentan esos cambios de la segunda transición demográfica europea, lo cual deja inquietud sobre los niveles de natalidad en el futuro de esta región. Asimismo, se sabe que el aborto también está altamente relacionado a la fecundidad y su descenso, pero es imposible conseguir cifras por su condición de ilegalidad en la mayoría de los países de Latinoamérica, con excepción de Cuba en el momento de estudio, pero se sospecha que sus efectos en la fecundidad pueden ser de importancia. Otro determinante importante en esta discusión sobre la fecundidad en América Latina es el aborto, que si bien es cierto, los datos son difíciles de precisar debido a que en la gran mayoría de países sigue siendo una práctica ilegal. Para el tiempo de la investigación realizada, solo Cuba era legal. Ahora en la actualidad hay 5 países. Aparte de Cuba está Colombia, Argentina, México, Uruguay. Pero pese a esta falta de datos, se tiene conocimiento de que es una forma de evitar embarazos no deseados. Pero no se puede representar con cifras la importancia de su prevalencia. Se sabe que es importante, pero no se sabe el impacto que puede llegar a tener. Que incluso en algunos países se sospecha que es relevante. La infecundidad en posparto es otro de estos determinantes que se analizan a la hora de hablar de la fecundidad. Entiéndase por el periodo que sigue el parto y que está marcado principalmente por la lactancia. En el periodo que estudian los autores, se habla de que en los países industrializados y principalmente en las clases altas, hay una reducción de la lactancia, cosa que se ve en América Latina, por ejemplo, en Brasil, que es de los países que menos presentan una tasa de fecundidad más baja.
La media de lactancia es de 7 meses, mientras que Guatemala, de los países con una tasa de fecundidad más alta, llega a 20 meses. Esto es contradictorio porque, si bien es cierto, este menor periodo favorece a la fecundidad, propone los cimientos para un aumento de la fecundidad, no se da. Y es parte de lo que comenta este autor sobre el texto, sobre este tema. La educación es quizás el factor más relevante a la hora de hablar de diferencia entre grupos sociales. Los grupos con una menor instrucción son los que presentan las tasas de fecundidad más alta, mientras los que tienen mientras se va avanzando en grados académicos, esta tasa se va a ir reduciendo. Por ejemplo, el caso de Perú, en el año 2000, el sector sin educación, la tasa de fecundidad del sector sin educación era de 5.1 y este llegaba, y si hablamos de nivel de educación secundaria, era de un 1.8. Estas brechas se pueden ver según qué tan grande es la tasa de fecundidad en los países. En los países donde la tasa es mayor, la diferencia es un poco menor a la que existe en los países con una tasa mucho más pequeña, que se acercan a los estándares ya de europeos y del caso cubano. En términos generales, en la mayoría de casos que se mencionan en la lectura, las tasas de fecundidad en los sectores con menor instrucción llega a más de 4 hijos por mujer, mientras que a una mayor instrucción se acerca a las tasas de reemplazo. Y también se muestra que el promedio de hijos se ha ido reduciendo, incluso en los sectores más rezagados de la transición, lo que ha hecho que todos los sectores terminen bajando. El descenso de la fecundidad en los sectores con menos estudio tiene una relación con las diferencias que ha habido en el número ideal de hijos, cada vez son más estrechas, y que va relacionado con un cambio cultural y con unas condiciones económicas que adversan la crianza. También va relacionado con los mensajes que ha habido, mensajes en los medios de comunicación que favorecen familias mucho más pequeñas que las que se solían tener. Además, otro determinante que es muy relevante a la hora de hablar de fecundidad en términos nacionales de los países es el uso de las prácticas anticonceptivas, que incluso aquí se puede ver las diferencias que hemos ido hablando, por ejemplo, en el término de educación y en términos de países con altas tasas y bajas tasas. Por ejemplo, en Guatemala, el 19% de las mujeres sin instrucción usan prácticas anticonceptivas, mientras los que tienen la mayor educación es un 68%. Y en los países con una baja tasa de fecundidad es muchísimo menor esta diferencia. Por ejemplo, Colombia tiene un 50% para los casos de menor instrucción y un 75% para los de mayor. Por último, sobre esto de los diferenciales, el autor habla de que la movilidad social ascendente y el acceso y el aumento de los niveles de instrucción lo que han propiciado una disminución en las tasas. También que es el sector con educación primaria los que han aportado más a esta reducción, pese a que las tasas son más grandes en los casos de mujeres sin instrucción, pese a que debido a que este grupo ha dejado de ser relevante porque ya cada vez es más pequeño en términos de población. Como conclusión, en América Latina hubo un proceso de cambio demográfico muy importante que arranca con el aumento de la esperanza de vida de la población y que se vio seguido por la disminución de las tasas de fecundidad.
Este cambio no ha sido igual en las distintas regiones y estratos de las sociedades latinoamericanas, pero ha impactado a todos de gran medida. La caída de la fecundidad va de la mano con la reducción del número del ideal de hijos que se tenía hasta ese momento, y que a su vez encuentra sus causas en el acceso a anticonceptivos y una mayor información. Otro aspecto a destacar es que no ha habido un cambio tan abrupto en la nupcialidad y otros aspectos relacionados como sí ha ocurrido en otros países desarrollados donde se ha dado esta reducción de fecundidad. También, por último, el autor destaca la reducción de las tasas de fecundidad en personas mayores de 35 años, lo que hace que esta tasa de fecundidad sea aún más joven, que también a la vez acarrea un problema, que es el embarazo de adolescentes, que es algo que hay que darle seguimiento porque se puede agravar debido a las consecuencias negativas de la educación y el empleo. En relación con la teoría de la transición demográfica que se utiliza en la lectura de Shaquiel, es importante mencionar también la teoría de la revolución reproductiva que plantea John McCain y Julio Díaz. Ellos proponen una perspectiva diferente a la que se plantea en la transición demográfica, principalmente por el modelo metodológico que utilizan, que también funciona como una crítica a la transición demográfica. La teoría de la revolución reproductiva argumenta que el método investigativo transversal que utiliza la transición demográfica no es adecuado para el estudio de la reproducción humana. Ellos en cambio sugieren utilizar un método longitudinal, que también llaman generacional, en el cual se le da como un estudio, un seguimiento a los individuos por un mayor tiempo, porque se estudia la supervivencia. Eso es una variable que se agrega. La supervivencia para poder comprender las generaciones por cuántos sobreviven. También introducen el concepto de eficiencia reproductiva. Ahí relacionan las variables de supervivencia generacional con la fecundidad baja, o sea, la fecundidad que usualmente es baja, y eso lo relacionan con la supervivencia generacional, que cada vez ha aumentado. Por ejemplo, anteriormente y por la mayor parte de la historia se tuvo una mayor cantidad de hijos, pero su expectativa de vida era menor y no se esperaba que llegaran a la adultez. Es así como plantean que los seres humanos simplemente encontraron una manera más eficiente de reemplazarse. Ahora se tienen menos hijos, pero sus vidas son considerablemente más largas, siendo cada vez mayor la cantidad de personas en condición de vejez. Otro ejemplo del impacto de la extensión de la vida se da en la cantidad de personas que nacen con todos sus abuelos vivos, por ejemplo, y que llegan en muchas ocasiones hasta a criar a sus nietos, porque el rol que tradicionalmente ocupaba la madre ya no está disponible al incorporarse la mujer al mercado laboral. Por ejemplo, la teoría de la revolución reproductiva analiza las poblaciones por generaciones y calcula su supervivencia, y esas variables son de suma importancia analítica porque de ellas se desprenden muchas otras conclusiones que tienen repercusiones hasta en otras áreas de estudio. Todas esas variables no son consideradas en un estudio basado en la transición demográfica, y desde un punto de vista metodológico es como la mayor crítica que se le puede hacer a un estudio transversal.